por afirmar que esta política no es nada distinto que una nueva edición de lo que conocimos en su momento como la seguridad democrática en los dos gobiernos entre el 2002 y el 2010 de Álvaro Uribe Vélez. Se incorpora no solamente en la política pública que fue presentada la semana pasada, sino en las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en el articulado del plan, un concepto que es el de las zonas estratégicas de intervención, que parten de reconocer estas como aquellas en donde se presentan los mayores índices de criminalidad, el mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas y por ende una enorme cantidad de población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. Esto nos recuerda, sin lugar a dudas, la figura de las zonas de consolidación territorial o de consolidación de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Hay que recordar que esta política se desarrolló fundamentalmente a partir de intervenciones cívico-militares en los territorios que terminaron por ser el escenario perfecto para masivas violaciones a los derechos humanos, entre las que se destacan las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos. Un informe que hizo la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES en el año 2010 llegó a afirmar que al menos una tercera parte de la población desplazada, estamos hablando de 91.500 personas aproximadamente, provenían de estas zonas de consolidación. Dijo además este informe que al menos se había logrado probar estadísticamente que la mitad de las masacres que habían ocurrido en el territorio nacional habían ocurrido en estas zonas llamadas zonas de consolidación y donde se desarrollaron una serie de dispositivos y operativos que implicaron de manera central la presencia militar o la militarización de todas estas zonas. En relación con los índices de violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que propone el gobierno Duque es más o menos seguir en el mismo esquema que ya ha probado no funcionar. Esto es, en otras palabras, insistir en que la protección que se debe brindar a estas personas que ejercen la defensa de los derechos humanos, de derechos territoriales, sea única y exclusivamente defensa de orden material. En este sentido, se promulga a viva voz que será el Plan de Acción Oportuna, o el PAO, el instrumento de política pública que les va a brindar protección. No solamente el PAO constituye un retroceso en materia de garantías y derechos humanos en nuestro país, sino que cierra con broche de oro cuando el gobierno anuncia que será el general Leonardo Barrero la persona encargada de dirigir toda esta estrategia. Es grave esta situación porque este general retirado de las fuerzas militares ha sido señalado por encubrir o tratar de ocultar las investigaciones en su contra por su participación en ejecuciones extrajudiciales. En relación a las cifras, pues se debe señalar que los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido registrados por organizaciones sociales después de la firma del Acuerdo Final de Paz están en una cifra alrededor de los 480 homicidios. Otro de los elementos que resulta bastante preocupante es la visión que tiene el Plan Nacional de Desarrollo en relación con la protesta social y popular. Para el Plan Nacional de Desarrollo, la protesta social es un escollo o un obstáculo para la convivencia pacífica y el imperio de la ley. Esto partiendo de una visión negativa que interpreta que la protesta social ha sido en Colombia deslegitimizada en la medida en que ha sido utilizada a favor de intereses particulares y que corresponde a una mala gestión de los conflictos territoriales. Esto en un Estado social y democrático de derecho pues es absolutamente inconcebible, puesto que la protesta social, la movilización social hacen parte de un amplísimo repertorio de formas de acción política, así es como debe ser visto en un Estado democrático. En ese sentido, el partir de esta concepción prevé o permite prever que la política pública que pretenda dar tratamiento a la protesta social y a las movilizaciones, pues va a desconocer que estos escenarios hacen parte del derecho a la participación, que realizan principios constitucionales como son la pluralidad, la diversidad y va en contravía incluso de derechos fundamentales como la libertad de expresión. Sin lugar a dudas, todo Estado debe desarrollar una política de seguridad y defensa, pero el ideal es que en la realización de esa política pública pues se incorporen principios fundamentales como son la dignidad humana y un enfoque de derechos. Esto no está pasando en la propuesta que hace el gobierno Duque y por el contrario se están impulsando una serie de proyectos legislativos como el que hoy en día impulsa el Partido Político Centro Democrático en relación con la flexibilización del porte de armas.
El monopolio legítimo del uso de la fuerza en un Estado democrático está en cabeza del Estado. Eso fue ratificado por un acto legislativo que modificó la Constitución y que prohibió que otras personas, terceros, particulares, hagan uso de las armas en lo que para nosotros en la historia nacional pues ha significado fenómenos tales como el paramilitarismo. Yo estoy convencida que tenemos una tarea enorme como sociedad civil para exigir que no hagan parte del gobierno funcionarios como Nancy Patricia Gutiérrez, que es la actual ministra del Interior, que se ha visto vinculada en un sinnúmero de investigaciones por sus relaciones con el paramilitarismo, porque a partir de esta concepción que está hoy en el documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo, que va a quedar inserta en términos de la designación presupuestal en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, pues terminen por desarrollar una política de seguridad y defensa que desconoce los derechos fundamentales, que no tiene un enfoque de derechos y que tampoco reconoce que la necesidad fundamental que tenemos hoy en Colombia es que se desarrolle un concepto de seguridad que permita llevar a los territorios una oferta suficiente de bienes y servicios.